Entonces yo creo que ya no faltaría nadie más y pues vamos a comenzar. ¿Mm? Ay, por aquí escuché a alguien más, ¿no? No, creo que ya no hay más. Pues bueno, nuevamente, qué gusto tenerlas aquí, estoy súper contenta, me encanta compartir este espacio con ustedes, pues genial y más, y sobre todo eh, con la alegría de que les voy a compartir un tema que es súper importante, sí, súper crucial y que en muchas, bueno, en una gran medida lo desconocemos, que son las heridas de la infancia. O bueno, tenemos una idea un poco diferente de lo que creemos realmente que son las heridas de la infancia. Entonces, les quiero contar, ay, espérame acá. Bueno, espero que me estén escuchando bien y voy a comenzar con decir lo que es una herida o un trauma. Supongo que han escuchado lo que es que todo el tiempo nos dicen que el trauma, pues es exactamente lo mismo que una herida. Pero el trauma o las heridas no son eso que nos ocurrió en la infancia, las situaciones que vivimos, son las interpretaciones que hicimos de esos hechos. Y de ahí cogimos unas máscaras y nos las pusimos en nuestra infancia atrás. Un hecho, un trauma, una situación dolorosa, lo que hicimos fue coger... Estoy escuchando... ¿Se escucha una interferencia? Sí. Es el micrófono de Nelly, que si por favor lo puedes silenciar. O tú lo puedes hacer también por ya. si... Al parecer ya. Bueno. Entonces, tras esas situaciones dolorosas que vivimos en la infancia, bueno, ya les repito, se hizo una interpretación. Y de niños, entonces, ¿qué hicimos? Cogimos unas máscaras y nos pusimos esas máscaras. Pero, para evitar ese mismo dolor que sufrimos en ese momento. Pero como consecuencia, lo que hicimos fue desconectarnos de nosotros mismos, nosotros de nuestro propio yo. Entonces adquirimos esa máscara y nos quedamos atrapados en unas conductas que no nos permiten satisfacer nuestras necesidades afectivas, pero que nos quedaron unos vacíos que definitivamente hay que llenarlos. Y por eso vamos en nuestra adultez o en nuestra adolescencia con ese vacío y decimos, es que yo siento como un vacío, como que no me siento completa, como que algo me falta, porque claro, tras un dolor lo que hicimos fue bloquearnos, coger una máscara que no era nuestra, nos la pusimos como una armadura para evitar ese dolor y para quedarnos atrapados en conductas que no son nuestras. Conductas que nos sirven para protegernos. Pero las heridas no son castigos, son respuestas emocionales que necesitan ser vistas para poder ser comprendidas y para poder ser sanadas. Por eso es que cuando somos adultos, bueno, no hay ningún hombre así que pueda hablar en género femenino, cuando estamos ya adultos y empezamos a sentir que alguien nos abandona, rechazo, que no nos ven, no nos sentimos vistas, no nos sentimos cuidadas, no nos sentimos protegidas, cuando nos sentimos juzgados, criticados, entonces no actúa el adulto, actúa ese niño o esa herida que está ahí muy guardadita. ¿En dónde? En nuestra amígdala cerebral, que se guardan todas las emociones en una pequeña almendrita que tenemos atrás en el cerebro y se llama la amígdala cerebral. Ahí se guardan todas las emociones y en nuestro cuerpo, porque cuando somos niños y tenemos un suceso, un episodio, por ejemplo, mi madre hoy se enferma y entonces se tiene que ir al hospital,
pero yo tengo 5 o 6 añitos, entonces yo entro en pánico como niña. Entonces mi cuerpo empieza a temblar porque tengo miedo, porque voy a estar abandonada, mi mamá se va a ir. Y claro, una niña de 5 o 6 años, quedarse sola, quedarse desprotegida porque mamá se va al hospital, entonces me siento que estoy en peligro de muerte. Porque una niña de 5 años, pues, no se puede defender. Permítame un segundo porque parece que alguien más se conectó. Espero que no perdamos el hilo, sobre todo yo. Ay, ahora cómo ¿listo? ¿Quién se conectó? Ay, creo que se conectó otra persona. A ver. Y no la puedo admitir. ¿O ya? Ya no. Sí, ya. ¿Quién más se conectó? Que no los veo para saludarlos. ¡Ay, Karen! Hola, ¡Karen! Jenny, ¿cómo estás? Bien, ajá, perdida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Acá con esta niña que absorbe mi tiempo con el trabajo. Bueno, muy bien, me alegro mucho que estén acá. Entonces vamos a volver. Ahora sí. Ay, ahora no sé dónde me metí. Me metí a una cosa y no sé cómo salirme. Ay, perdón, es que ahora ya no las veo. No sé cómo cerrar un cuadro que me salió. Ay, yo creo que ya. Ay, no. Ahora abrí otra cosa que no sé qué era. Lo siento. Ah, ya, bueno. Entonces, Karen, voy a hacer un recorder rápido de lo que son las heridas de la infancia, ¿vale? Son las no es lo que nos sucedió en la infancia ni los sucesos, es la interpretación que hicimos de lo que nos sucedió. ¿Mm? No, las heridas de la infancia no son castigos, son respuestas emocionales que necesitan ser vistas, reparadas, sanadas y comprendidas, ¿vale? Ahora ya no veo mi cámara, no me veo, pero bueno, ustedes me ven bien, ¿no? No importa que yo no me vea. Vale, entonces les decía que cuando nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados, rechazados, que no nos ven, sobre todo los que más activan nuestras heridas, definitivamente es la pareja. Por supuesto, el resto de personas, pero quien más activa esas heridas es la pareja. Entonces, por eso vamos por la vida. Ah, bueno, el niño herido o la niña herida es quien elige la pareja, no es el adulto. Por eso es que vamos una pareja, otra pareja, otra pareja, porque es un niño el que ha venido eligiendo la persona con la que va a compartir la vida. Entonces, por eso siempre decimos, caramba, pero porque siempre repito el mismo patrón, porque siempre estoy eligiendo el mismo tipo de personas, porque no es la adulta la que está eligiendo la pareja, está siendo esa niña herida. Estamos siendo todos capitaneados por ese niño que llevamos dentro. Bueno, muy bien. Cuando de niños o en nuestra infancia, al no estar acostumbrados a ser tratados con amor, con cariño, a no ser reprendidos de una manera dulce, sino con brusquedad, entonces aprendimos a culparnos, a castigarnos, a sentir vergüenza de lo que somos, a no perdonarnos. ¿Alguien más se conectó? Bueno. Entonces por eso estamos todo el tiempo juzgándonos, dándonos palo, criticándonos. ¿Les ha pasado? Supongo que sí. Ah, bueno, todas están muy concentradas. Bueno, les quiero contar que
hay dos nutrientes que son esenciales para todo niño. Esos dos nutrientes son mamá y papá. Porque resulta que de nuestra madre obtenemos un nutriente muy especial, que es la conexión, la vinculación, la protección, la contención. ¿Y cómo lo obtenemos? Tras los abrazos, tras los cuidados, tras el cariño, tras eso que nos brinda mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra madre no nos brinda ese cuidado y esa contención? No porque no quiera, por supuesto, sino porque ella tampoco lo obtuvo. Porque seguramente ella también tuvo una madre ausente emocional. No solamente la ausencia de nuestros padres es física, también es ausencia emocional. Porque, claro, necesitamos abrazo, necesitamos protección, necesitamos paciencia, ser atendidos, contenidos. Todos necesitamos esta liberación de oxitocina, que yo lo digo en mis videos, tras los abrazos, tras el amor, tras la vinculación, la conexión, se libera esa hormona que se llama la oxitocina, que es la hormona de los vínculos. Entonces, cuando nuestra madre nos lacta, nos da su pecho materno, pues ahí obtenemos esa oxitocina y ese vínculo. Y hasta los 7 años recibimos ese nutriente básico de nuestra mamá, pero resulta que nuestra mamá a veces está ausente porque tiene problemas, porque pelea con su marido, porque no tiene dinero, y entonces está ausente, completamente ausente emocionalmente, y no puede estar ahí para nosotros. Entonces nosotros crecemos con esa necesidad de amor. Entonces vamos por la vida con hambre emocional, con hambre de amor. Y por eso esa niña crece con ese vacío, o ese niño crece con ese vacío, porque le faltó eso, el amor, la vinculación. Y nuestro Padre nos ofrece el nutriente de la estructura, los límites, la disciplina. Y sin esa estructura crecemos sin un filtro interno y sin límites de comportamiento. En muchas ocasiones podemos obtener muchísimo amor. Cuando un niño crece con mucho amor, con muchísimo cuidado, protección, la madre sobreprotectora o el padre sobreprotector, pues es un niño también que crece caótico. Es un niño que crece sintiéndose rechazado en su naturaleza, porque no le han permitido ser libre, dejarse expresar, porque la mamá desde sus propios miedos lo que hace es encerrarlo en una bolita de cristal y no le permite ser. Entonces él crece con miedo, crece sintiéndose que no es suficiente, porque él no interpreta que mamá lo protege porque lo quiere, porque lo ama. El niño, cuando es sobreprotegido, interpreta: yo no lo sé hacer, hay algo de mal en mí, es mi culpa, yo no puedo. Entonces crece sintiéndose que no es suficiente, y por eso en su adolescencia tiene muchísimas posibilidades de caer en adicciones, porque es un niño que no sabe cuidarse, que no sabe contenerse, que no tiene disciplinas, que no tiene estructura. Y sin las caricias de mamá, sin la validación, es que aquí estoy haciendo un live de una vez para poder grabarla, así que por eso estoy viendo aquí las personas que se han unido. Ay, Ricardo, Nata, Daya. Bueno, muy bien. Entonces, cuando crecemos sin esos dos vínculos, además de crecer con esa dificultad de tener una disciplina, que decimos: caramba, pero ¿por qué me cuesta tanto? Porque la palabra de moda, ¿no? ¿Por qué procrastino tanto? ¿Por qué me cuesta? Vale, que soy organizada, soy responsable, voy al trabajo, pero me cuesta tanto enfocarme a leer un libro, siempre lo dejo a la mitad, voy a hacer ejercicio, voy una semana y luego ya no vuelvo.
estudiar me cuesta, empiezo una carrera, luego otra carrera. Entonces esos límites, por supuesto, están así. Entonces esa estructura, ¿qué es una estructura? Una estructura es algo firme, una base sólida, que es nuestro padre, ¿no? Nuestra madre también nos puede brindar esa estructura, pero digamos que en términos generales, nuestro padre es el que cubre esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos la estructura sólida, vamos por la vida así. En muchos aspectos podemos ser responsables, pero en muchos otros que también son importantes para nosotros, pues vamos así, tambaleando. Entonces también no dejamos entrar a cualquier persona en nuestra vida, arriesgándonos a sufrir daños. Entonces por eso es que uno va a una fiesta y ve ahí al primero que ve y entonces uno ya se enamoró y ya. Y quedó ahí flechado con una persona y no le permite entrar a una persona que no conoce, que no sabe quién es, ni sus hábitos, ni de dónde salió. Por lo mismo, porque es que el que elige a la pareja es ese niño o esa niña que tiene necesidades. Alimentamos más al otro, le damos a todo, damos ahí. A ver, yo le doy y no esperamos recibir, solamente estamos dando, nos conformamos con poco, la trampa de la migaja, ¿no? Ahí uno ahí migajeando amor, cariño, abrazos y rogando por atención. Nos cuesta poner límites. Cuando queremos decir no, decimos, vale, sí. Y si algún día decimos, sí, eso es lo que quiera, decimos, vale, está bien, no pasa nada. Todo eso es lo que nos pasa cuando crecemos con esa ausencia de esos dos nutrientes o de alguno de los dos nutrientes. Entonces podemos ir por la vida así, tambaleando, cojos, porque es indispensable. Y todas ustedes que están tan jovencitas, la mayoría que apenas se están criando, Jamie, Carolina que todavía no es mamá, Carol, Karen, las otras no sé. Pues entonces, claro, ya lo saben. Mire, de ustedes depende muchísimo, o sea, toda la vida de ustedes, de sus niños depende de ustedes, de ese nutriente. Y es verdad que no tenemos por qué juzgarnos porque es que si nuestra madre fue ausente y no nos proporcionó ese nutriente, pero pues hoy en día tenemos las herramientas y estamos aquí, tenemos las redes sociales, tenemos más facilidades para poder estar con un psicólogo, para leer en las redes sociales, para escuchar videos y alimentarnos emocionalmente y poder decir, vale, está bien, yo no tuve ese vínculo en mi mamá, pero ahora estoy yo. Ahora, ¿quién es la mamá de ese niño que está ahí herido? La mamá de ese niño o de esa niña soy yo. Por eso ahora yo me cuido, yo me alimento, yo me consiento, yo me doy ese abrazo que necesitó ese niño en ese momento. Ya el abrazo de mamá ya no me lo puedo dar ni mi pareja, ni nadie, me lo doy yo. Y a partir de ahí es cuando empezamos a liberar esa oxitocina, porque ya alguna vez les había dicho, la oxitocina no solamente la liberamos cuando nos abraza la mamá, el amigo, la pareja. Cuando nosotros hacemos esto, yo en terapia siempre les digo, abrácense, abracémonos, porque esto también hace que nos vinculemos con nosotros, porque desde niños, desde chiquitos venimos completamente desvinculados. Desde el momento, muy bien Alexa, desde el momento en el que decidimos coger una máscara y ponérnosla, desde ese momento nos desvinculamos de nosotros. Y por eso nosotros no somos nosotros, ese verdadero yo no. Es sencillamente una máscara que está representando ese nuevo yo, el que eligió ser ese niño. Según la herida, que ya vamos a ver cómo van las heridas de la infancia, ¿no? En cuál de ellas nos vamos identificando. Y entonces por eso llega el momento en el que nos preguntamos, ¿y por qué, digamos en los temas de pareja que es tan complejo, por qué estamos al lado de una pareja que sabemos que este me dice, es verdad, que no te conviene, que ahí no es, que no insistas, que no es? Y lo sabe, sí, yo lo sé, claro. Pero resulta que esta persona viene y le dice, ¡tum! Y uno ya cae redondito, porque esa migajita de amor es la que ese niño necesita. Claro, entonces
porque no es la adulta la que está tomando la decisión. Como estamos siendo capitaneados por ese niño, aceptar. ¿Alguien se conectó? Hola. 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 Bueno, bienvenido. Es que acepté a alguien con videollamada en el live y pues bueno, bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, estamos hablando de las heridas de la infancia. Bueno, y entonces estamos siendo capitaneados por ese niño interior, ¿vale? Y entonces, claro, el adulto no es el que toma las decisiones las toma ese niño. Y entonces recuerden que cuando tras una herida o tras un trauma que se quedó ahí guardado, entonces al sentir en el cuerpo, en ese momento, esa emoción, recuerden que hay una conexión de mente, cuerpo y emociones. Entonces, cuando hay una emoción, la emoción la siente el cuerpo, por eso temblamos, por eso el corazón late, por eso la respiración, por eso las piernas tiemblan, porque todo lo siente el cuerpo. Por eso cuando, por ejemplo, mi pareja, me siento ignorada, entonces yo entro y entra el corazón así, me pongo a sentir mal porque se activó una herida, se activó una herida. Escucho mucho ruido, no sé cómo silenciar acá. Entonces se activa, se activa una herida y por eso es que reaccionamos no por lo que está pasando hoy, reaccionamos por lo que pasó hace 20, 30, 40 años. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a comenzar con las 5 heridas. Se las voy a recordar, ya aquí algunos las saben muy bien. No, hombre, que ella fue la que me Digo metió todo ahí, el bo. tiempo, oye, disculpa, es que como te escucho, pues entonces se interrumpe un poco la charla. No te puedes salir. Poner la cámara en Entonces no sé cómo silenciarlo. ¿Podrías silenciar el micrófono? Bueno. Dice salir, se va. Ahí no tampoco. ¿Qué es lo que tú quieres, hombre? ¿Podrías silenciar la llamada, por favor? Apagarla y volver. Ah, ya lo silencié. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con las 5 heridas, que son la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de injusticia y la herida de traición. Son las 5 heridas. Y tras cada herida, tras cada situación de estas, nos hemos puesto una máscara. Una máscara que es la que nos ha hecho quedarnos atrapados en conductas que no nos permiten satisfacer nuestras necesidades emocionales porque estamos desconectados de nosotros mismos y porque tenemos esos vacíos que necesitan ser llenados. Entonces, por eso la vida nos pone en situaciones y nos pone personas que sí o sí vienen a tocarnos esas heridas. ¿Para qué? Para que nos duelan, para que podamos verlas y para de esa misma manera poder sanarlas. Porque es que lo que no vemos, no lo sanamos. Entonces, primero hay que verlas, luego sentirlas. Y cuando las sentimos es cuando, ay, las chicas aquí, las que han estado conmigo, que lloran en toda la consulta. Y cuando las sentimos, las vemos, las sentimos, podemos comprenderlas y podemos comprendernos y dejar de juzgarnos tanto por nuestros comportamientos. Y ahí es cuando nos quitamos esas culpas de lo que hice, lo que no hice, de lo mala que fui, de todo lo que he hecho, de si fui, no fui. Cuando comprendemos de dónde vienen nuestras conductas, nuestros comportamientos, es cuando decimos, pues ya lo comprendo. Y entonces dejo de juzgarme y empiezo a abrazarme, a contenerme, a cuidarme y a no juzgarme. Porque es que no nos comportamos porque nos da la gana de X manera. Nos comportamos y todo lo que nos pasa es como consecuencia de una infancia rota. De una niña que está lastimada. Y no es culpa de nadie, tampoco es culpa ni de la mamá, ni del papá, ni de nadie, porque resulta que ellos también
son niños heridos. Es decir, hemos sido criados por niños. O sea, niños criados por niños. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, ni los juzgamos a ellos, pero tampoco nos juzgamos a nosotros, porque siempre estamos diciendo, al papá no se juzga, a la mamá no se juzga, hicieron lo que pudieron, como aprendieron, pero nosotros también hemos hecho lo que podemos, como aprendimos a hacerlos. Entonces lo primero que hay que hacer es coger esa culpa, arrancarla y ya, tirarla, ya, no más culpa. Entonces por eso es que es tan importante identificar estas heridas, para poder ubicarnos en un sitio y decir, con razón, ahí les voy diciendo yo en cuál voy ubicada, porque yo tengo como que de todas. No es para que nos etiquetemos, porque no es que, y entonces ahora yo tengo la herida de abandono, entonces nos echamos al drama o a la pena porque tengo una herida de abandono. No, identificar nuestras heridas no es para entrar en drama, es para resolverlo, para que nos hagamos responsables y sanémoslas, veamos y empezamos a sanarlas. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la herida de rechazo. Bueno, ya se desconectó el chico que estaba ahí con la videollamada, que me tenía como nerviosa. Bueno, muy bien. La herida de rechazo no se produce porque es que mi papá me rechazó o porque mi mamá me rechazó o porque hubo un momento en el que yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo que no sé qué. No. Suele generarse cuando, por ejemplo, esa niña o a la que querían cuando estaba en el vientre materno, el papá y la mamá tenían una expectativa de que iba a ser un niño y resulta que nació una niña. Entonces, claro, como está en el vientre materno, entonces todo el tiempo están ahí con la expectativa y resulta que nace el niño y la mamá se desinfla. Pues recuerden que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, sus emociones son las nuestras. Y las que están ahora tan jóvenes, recuerden que si van a tener un bebé, recuerden que sus emociones son las mismas emociones de ese bebé que llevan en su vientre. Ya hubiéramos querido nosotros saberlo ya con nosotros los que ya tenemos hijos, ¿no? Pero bueno, pues ni modos. Era lo que sabíamos en el momento, como aprendimos y nada que hacer. Ahora nuestros hijos que se responsabilicen cuando crezcan y que se pongan ellos a sanar, porque yo ya hice lo que me tocó, ¿no? Porque eso pasa, que también nos culpamos por lo que yo hice, porque mi hijo, porque yo le di, porque yo lo hice mal, porque yo no lo cuidé como debía, porque le transmití mis heridas, porque no, nosotros hicimos lo que pudimos. Así que esa es otra culpa que también hay que arrancarse. Entonces, que nació una niña y ellos querían un niño, o que la mamá está enferma tras una enfermedad y entonces la mamá tiene miedo porque resulta que es una preeclampsia y entonces me puedo morir o se puede morir el bebé. Entonces empieza a haber también un rechazo. O cuando hay algún defecto físico. Por ejemplo, miren, si ven este lunar que tengo acá en mi cara. Bueno, ya la mayoría la conocen, pero las que no lo conocen, las chicas que no lo conocen, yo tengo un lunar acá, que ahora ya me lo destapé. Ay, disculpen. Ese lunar a mí durante mucho tiempo en mi infancia me generó muchísimo conflicto porque yo sentía que me podían rechazar porque, claro, me preguntaban qué es eso, qué le pasó y además nuestros padres, desde su no saber qué pasaba con nosotros, tras los comentarios, entonces las risas de los adultos por mi lunar, veía que se reían, pero se reían entre ellos, porque recuerdo que le decían a mi padre X cosas por el lunar y entre ellos se comunicaban, pero no tenía nada que ver conmigo. Pero esa niña interpretó que había algo malo en mí por tener un lunar. Entonces yo crecí, o uno crece, sintiendo que hay algo malo en uno mismo, o porque tiene
digámoslo entre comillas, un defecto físico, aunque no es un defecto, cuando un niño tiene las orejas muy grandes o la nariz muy grande, o el apellido, por ejemplo, mi apellido Retavisca. También yo sentía que había algo malo en mí porque tenía ese apellido. O en muchas ocasiones, bueno, en Colombia nos pasa mucho que decimos en el colegio, no, lo que pasa es que yo tengo unas compañeritas que son niñas bien. Entonces yo digo hoy en día, caramba, entonces yo no era una niña bien. Entonces imagínense, entonces, estas son niñas bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo soy una niña mal? Bueno, pues esa es la interpretación que hacemos cuando decimos estas son niñas bien y estas, entonces no somos tan bien. Entonces crecemos pensando que hay algo mal en nosotros, que es culpa de nosotros en que nos rechacen, porque hay algo malo aquí en mí. Entonces crecemos buscando validación, crecemos con miedo a mostrarnos y entonces adquirimos una máscara, la máscara del huidizo, del que quiere pasar desapercibido, del que no se quiere mostrar, del que se muestra ausente todo el tiempo, el que se hace pequeño y el que se esconde para que no lo vean, porque prefiere no ser visto, prefiere estar escondido, pasar desapercibido para que no lo vean, para que no lo rechacen. Entonces, en una relación de pareja, por ejemplo, antes de que su pareja lo rechace tras una discusión, el que hace, pues yo me voy. Y entonces él rechaza para evitar sentir el mismo dolor que sintió de niño al ser rechazado. ¿Será que se conectó alguien más? Escuché. A ver, voy a mirar, discúlpeme un segundo porque escuché como si... Es el temporizador, dice que en 15 minutos termina la llamada. Ay, caramba, tan rápido. Jolines. Y bueno, si se acaba, pues hacemos otra, ¿no? Porque todavía me falta. Bueno, entonces quedó clara la herida de abandono. ¿Alguno se siente identificado con la herida del abandono? El de la máscara del huidizo, el que pasa desapercibido, el que se sintió solo, no se sintió escuchado. Busca validación, tiene miedo de mostrarse tal cual es, se sintió avergonzado en su naturaleza. Bueno, Alexandra, ¿te desconectaste? No, lo siento, es que estás diciendo que si alguien se sintió identificado, entonces yo... Ok. Tú te sentiste identificada, vale, muy bien. También se toman todo personal, se autoanulan. Y bueno, muy bien. Sí, igual. Otra identificada, vale, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos con la herida del abandono. Y la herida del abandono, las personas que tenemos esa herida, no es porque físicamente nuestro padre o nuestra madre nos hayan abandonado, sino porque, ¿y será que si le coloco habla más tiempo no pasa nada a la videollamada? ¿Sabes, Alexa? Sí, no, crea otro link. Mejor, ¿cierto? Vale. Bueno, pues cuando Mejor. ya se vaya terminando. Bueno, entonces, no tiene que ser precisamente porque mi papá o mi mamá me abandonaron, sino porque yo me sentí solo, sentí necesidad de presencia y no la hubo. Porque cuando me sentí solo y triste por alguna razón, no hubo quien me dijera tranquila, no pasa nada, todo está bien. Porque nos sentimos ignorados y nuestras emociones fueron ignoradas. Nuestros sentimientos fueron ignorados e invalidados además. O porque si crecimos con una madre soltera, entonces resulta que mamá tenía que trabajar todo el tiempo y yo crecí y yo me sentí solo, me sentí abandonado muchísimas veces, pero lo mismo, es la interpretación, porque claro, la mamá se va a trabajar, ese niño interpreta, hay algo de mal en mí, es mi culpa, mi mamá se tiene que ir a trabajar y tiene que ir a hacer todo para poderme dar de comer, entonces es mi culpa que mi mamá se tenga que ir. Entonces el niño interpreta
que hay algo de mal en él, que él es el culpable y que por eso lo están dejando solo. Entonces, porque sus emociones fueron ignoradas, porque no fueron contenidas, porque se sintió con una ausencia de presencia. ¿Y cómo crecemos nosotros los que tenemos una herida de abandono? Nos comenzamos a desdibujar, nos volvemos complacientes, nos adaptamos, nos olvidamos que tenemos sueños, que tenemos gustos, que tenemos emociones, que nuestras emociones son válidas. Nos olvidamos de cuidarnos, de protegernos, nos olvidamos completamente de nosotros y empezamos a adaptarnos, empezamos a estar para el otro. ¿Y por qué? ¿Para qué más bien? Para que no me abandone. Entonces empiezo a hacer todo por el otro. ¿Para qué? Para que no se vaya. Porque no quiero sentir ese mismo dolor que sentí de pequeña. Porque como la que eligió esa persona fue esa niña, pues entonces esa niña es la que no quiere sentirse abandonada. Bueno, muy bien. Ahora vamos con la herida de la humillación. La herida de la humillación. La máscara, la herida del abandono, la máscara es el dependiente. Por eso, claro, por eso nos adaptamos, por eso nos desdibujamos, porque nos volvemos dependientes emocional del otro. La herida de la humillación, la máscara es el rescatador, el masoquista. Porque resulta que en esta herida tenemos una mamá víctima de un papá, seguramente un papá alcohólico, violento, con problemas económicos, y una mamá que tras ser tan víctima, tan sufrida, tener tanto dolor, tanto sufrimiento, entonces yo por amor infantil digo, ay, yo empiezo a cargar con mi mamá. Entonces yo me empiezo a parentificarla, se llama eso, a parentificar a mis padres. También puede ser el papá, ¿no? Porque también puede ser el papá víctima de la mamá, por si es violenta, grosera o porque se va, bueno, en fin, que se ven en las dos situaciones. En la gran mayoría, la madre es la víctima, ¿no? La que llora delante de nosotros, pelean, discuten delante de nosotros. Si unos padres supieran lo difícil que es para un niño la discusión de sus padres, es que abusamos peleando o discutiendo con nuestra pareja delante de nuestros hijos, porque para uno es normal, pero para un niño es algo muy fuerte. Y además se sienten culpables, se sienten que hay algo de malo en ellos, porque si sus papás pelean, es porque es mi culpa, yo hice malo. Además es que uno suele nombrarlos en las peleas, discutir con los niños, y dígale a su papá, y dígale a su mamá, entonces los metemos y para un niño es traumático realmente, eso se genera una herida. Y ellos interpretan siempre de niños interpretamos que el malo soy yo, el problema soy yo. Cuando una mamá le dice a un niño, ve y cepíllate los dientes, que tienes la boca sucia, que te huele mal, no sé qué, el niño no dice, ay, tan linda mi mamá, es que quiere cuidarme, quiere lo mejor para mí. No, el niño interpreta, sí, vale, es malo en mí, soy sucio, huelo feo, mi mamá no me quiere por oler feo. El niño no deja de amar a la mamá nunca, por más que lo trate mal, por más que lo grite, el niño jamás la deja de amar. El niño interpreta que hay un problema en él. Entonces crecemos con esa herida. Eso fue lo que nos pasó también a nosotros. No a los niños de ahora le pasa, a nosotros también nos pasó. Entonces, en la herida de la humillación, tras esa mamá víctima y cargárnosla a la espalda, entonces nos volvimos las rescatadoras. Lo dice Ana Maris Orihuela, que me gusta mucho cómo explica ella las heridas de la infancia. Ella les llama los rescatadores. Yo también me identifiqué mucho tiempo con la herida de la humillación. Entonces somos las buenonas,
las que damos, las que cuidamos, las que ayudamos a todas, las que estamos pendientes de todas, de las emociones de la amiga, de las emociones de la prima, de cómo está la mamá, de los problemas de la mamá. Y aunque no tengamos, estamos dando. O sea, nos esforzamos de más por dar, por cargarnos, por cargarnos. Y entonces, ¿qué pasa? Que generalmente una persona con la herida de la humillación suele estar un poquito así, cortito. Porque resulta que como estamos dando para todos, para los demás, ayudar, dar, ser la buena, porque desde niños aprendimos que nos teníamos que cargar con la mamá o con el papá y con los problemas de los demás, entonces eso es lo familiar en nosotros. Entonces nunca estamos para nosotros, estamos para todo el mundo menos para nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra única fuente de alimento y de nutrición y de estar tranquilos es cuando comemos. Entonces comenzamos a alimentarnos mal, a comer el chocolatico, a comer y a comer y a comer, porque es la única forma en la que yo me dedico tiempo para mí. Porque el resto, yo solo estoy para todo el mundo menos para mí. Entonces, por eso nuestro cuerpo se va ensanchando, se va agrandando. Tenemos la barriga grande, la espalda ancha, por supuesto, porque hemos estado alimentándonos y cargando todo eso que no debemos de cargar. Muy bien, ¿alguna se siente identificada? Y no solamente cargamos a la familia, también en la pareja. Somos las que damos más, somos las que cuidamos y damos y damos. Y no queremos recibir. Bueno, muy bien. Ahora vamos con la herida de traición. La herida de traición y la máscara es el controlador. Pues resulta que esta herida se genera cuando crecimos en un hogar caótico, con un padre o una madre neurótica, enojones, que gritaban, que no se sabían contener cuando estaban enojados, quizás un padre que bebía mucho o que era muy iracundo. Entonces había mucha incertidumbre en el hogar. Había mucha inestabilidad y nuestra casa no era un hogar seguro. Entonces, claro, todo estaba bien y de repente papá tomaba y llegaba y era caos. De pronto salir corriendo, discusiones, peleas, asustarnos. Entonces hubo esos para arriba y para abajo. Y entonces empecé a cargarme y a decir, vale, para yo estar seguro tengo que encargarme de todo y de todos. Entonces, también se rompió la confianza, porque ese niño o esa niña creyó en papá, creyó en mamá, confiaba en ellos. Y tras estar tranquilo y de repente llegar ese papá borracho y caos, pues ese niño fue rompiendo su confianza. También se da cuando papá se va con otra mujer o mamá se va con otro hombre. Entonces ese niño o esa niña se sienten traicionados. O cuando les hacemos una promesa, vale, sí, este fin de mes nos vamos al cine. Y yo le digo, aunque ahí vamos con las interpretaciones, yo le digo al niño, no, mi amor, es que no puedo porque es que no me pagaron. El niño se ve comprensivo, vale, sí, es que no le pagaron. No pasa nada, mamá. Pero el niño interpreta que el problema es él, se siente culpable por pedir cuando mamá no tiene dinero. Entonces, la interpretación. Pero entonces ese niño crece con desconfianza, necesita controlar todo y a todos. Entonces ahí está el autosuficiente, el que... ¿Alexandra? Bueno, tú te estás sintiendo identificada, muy bien, vale. Sí, pero además de eso, es que en 2 minutos se va a cortar la llamada. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, termino acá la de traición y ya dejamos el final y ya lo hago. Entonces, el autosuficiente, el que lidera, el que hace todo, no solamente en el trabajo, también en casa, es el que hace todo, el que limpia, el que manda al esposo, porque por eso atrae igual una pareja que busca una mamá, porque yo necesito ser la mamá de todos, la que controla, la que no es suficiente lo que el otro hace, sino que yo tengo que ir a ver si lo hizo bien, porque es que yo no confío
en lo que hacen los demás, no confío en nadie, no confío en mi pareja, no confío ni siquiera en mí mismo. Entonces, por eso estoy todo el tiempo en alerta, sin delegar y buscando hacer absolutamente todo, pero con desconfianza, con miedo. Porque recuerden que detrás del control se esconde el miedo. Entonces, tras ese miedo, por eso necesita controlar, porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? De todo lo que le pasó en su infancia, ese miedo ahí guardado. Bueno, entonces voy a hacer otro link y se los envío, ¿vale? Alexa, y te voy a enviar para que tú le envíes porfa a tus chicas, y Anita, porfa, se los envíen porque como no tengo el contacto de ellas, ¿vale? Bien, claro que sí. Gracias. Cerrar. Ay, disculpen, que ya vamos a continuar porque se nos acabó el tiempo en la otra grabación, en la otra llamada. A ver. Carolina, a ver quién me falta. Ya vamos a continuar con la llamada. A ver, acá. Eso. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Bueno, Nelly ya está. Claro. Creo que nadie me falta. Eso espero. A ver, me falta Carol. Yo estoy Ah, con no. mi mami. Carol ya está. Ah, bueno, vale, muy bien. Otra Carolina que es amiga de... Sí, ya le entendí, ¿vale? A ¿De ver. qué? Falta, ¿cómo es? Carol con K, ¿es la que está con Anita? La que está con Anita es Karen. Karen, eso, Karen. Ah, bueno, sí.
Sí, señora. Eso, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, entonces sí vamos ahora con la herida de injusticia. La herida de injusticia, la máscara que acompaña es el perfeccionista. Por aquí hay una perfeccionista. Y esto es cuando tenemos unos padres o unas madres muy críticos, muy rígidos, que suelen ser muy religiosos, herméticos. Tiene que ser todo perfecto, las normas se tienen que cumplir a cabalidad. Deben haber muchas reglas, son muy estrictos. No puede ir sucio, no puede ir con los zapatos sucios. Por supuesto que tenemos que ser limpios y esto, pero hay momentos en los que no pasa nada porque un niño se ensucia, porque se chorreó, pues porque son niños, ¿no? Como le digo yo a mi hijo, parece como si fueras un niño, porque se comportan como niños, pero cuando tenemos estos padres así tan herméticos, tan psicorrígidos, entonces no nos dan lugar a equivocarnos. Y entonces, ¿cómo crecemos? Crecemos así, perfeccionistas, pero de una manera exagerada, porque no nos permitimos respirar, no nos permitimos. El día que nos equivoquemos en algo, ese día estamos ahí, látigo, 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 mal es mil, todo está mal. Y entonces no se permite respirar. Y es que equivocarse es de humanos. Ay, faltaba Jamie. Equivocarnos es de humanos, o sea que no hace falta ser perfectos. También no nos permitieron sentir. Y lastimosamente nos han enseñado a ser racionales, a pensar, pero no nos han enseñado a sentir. No nos han enseñado que hay que permitirnos, abrirnos y abrirle la puerta a las emociones. Cuando ellas golpean, cuando tenemos miedo, cuando tenemos dolor, cuando tenemos necesidades emocionales, subimos los ruidos. ¿Para qué? Para no sentir, porque nos da miedo, porque no queremos sentir, porque nos enseñaron que sentir era malo. O a los que tienen herida de rechazo, aprendieron que sentir era peligroso. Entonces cuando hay una emoción de tristeza, entonces nos ocupamos, hacemos algo y nos olvidamos de sentir. Pero por eso es que se acumula una, luego la otra y luego la otra, hasta que se nos vuelve un síntoma y luego el síntoma, entonces el dolor y luego del dolor, pues la enfermedad. Porque no nos permitimos abrirle la puerta a las emociones. Ellas llegan y golpean, tun, ay, estoy triste. Pero empiezo a scrollear, empiezo a ver la tele, la serie, empiezo a hablar con una amiga y nos ocupamos. Y ella llega otra vez, tun, y golpea. Y nos ocupamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Están golpeando, bajemos el ruido para escuchar bien y abrirle la puerta y decir, vale, pase. Entonces cuando uno dice, sí, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo celoso, me estoy sintiendo con incertidumbre, me estoy sintiendo preocupado, me estoy sintiendo con culpa. Nos podemos permitir decirlo, expresarlo sin miedo porque ya somos adultos, pero claro, como somos adultos con emociones de niño, entonces por eso nos da miedo, porque de niños no se nos permitía sentir. Nos decían, es que usted es exagerado, es que porque eso tiene que llorar por eso, es que eso no es motivo de llorar, y todavía lo hacemos seguramente. A mí a veces también ya se me salía, ya no tanto, de decirle a mi hijo, eso no es motivo de llorar. Claro, no es motivo de llorar para mí, pero para ese niño sí es motivo de llorar. Y la prueba es que está llorando. Así de sencillo. Pero a veces somos un poco injustos, ¿no? Y eso es lo que pasa en la herida de injusticia, que se nos quita ese derecho de ser niños. Nos quitan el derecho de comportarnos como niños, de llorar como niños, de ensuciarnos como niños, de hacer berrinches como niños. Y además, además de que en muchas ocasiones
tenemos que cuidar al papá, cuidar a la mamá, porque si está enferma, porque si trabaja, entonces yo me quedo en la casa, tengo que limpiar, una niña de 5, 6, 7, 8, 10 años, cuidando al hermano menor, o cuidando a los primitos, o cuidando a la abuela, o limpiando, o cocinando, ejerciendo labores que no le corresponden. Entonces se le quita el derecho de ser niño, nunca puede ser niño. Y como nunca puede ser niño, siempre tiene que ser perfecto, hacerlo todo bien. Y a un niño que de 7 años lo ponen a cocinar y tras del hecho le regañan porque le quedó feo el arroz, porque le quedó sin sal. Entonces decimos, caramba, que también, que sí, por supuesto, un abuso de parte de nuestros padres, pero sin culparlos a ellos, porque ellos no sabían hacerlo distinto, quizás con ellos fueron diferentes. Pero entonces la idea es poder verlo y decir, ajá, por eso soy perfeccionista, ajá, por eso soy tan controladora, ay, por eso soy tan rescatadora. Ay, yo fui rescatadora, horrible, trato de dejarlo, todavía me cuesta, pero lo he dejado. Por eso soy tan dependiente. Entonces supongo que algunas de ustedes se han identificado en varias heridas. Entonces uno puede decir, vale, tengo un poco de la controladora, un poco de la rescatadora, un poco de la dependiente y un poco de así. Entonces uno se va identificando. Entonces yo puedo decirle, yo tenía, ahí vamos sanando poco a poco, paso a paso se va sanando. Entonces por eso digo, no es para etiquetarnos, es para decir, es para comprender nuestros comportamientos. Cuando los comprendemos, podemos comenzarlos a sanar y hacer cosas distintas. Porque es que estamos congelados en lo que realmente somos. Cuando vamos sanando, vamos descongelando nuestras emociones y recuperando lo que de verdad somos, recuperando ese verdadero yo. Y así vamos reconciliándonos y llenando esos vacíos. Sanar es dejar de vivir desde las suposiciones antiguas o desde esas interpretaciones que hicimos en nuestra infancia, y es comenzar a mirar con nuevos ojos, que cuando hacemos terapia o cuando aprendemos estas cosas que decimos, vale, yo estaba mirando desde el no sentirme suficiente, desde el sentirme que había algo mal en mí, sentirme la culpable, sentirme con esos vacíos, porque claro, hay algo mal en mí, porque yo no soy suficiente, porque si atraigo parejas que no me dan lo que yo necesito, es porque el problema es mío. Si me traicionan, si me ponen las cachos, es porque hay algo mal en mí, porque estoy fea, porque estoy gorda, porque lo hago mal. Y todo el tiempo nos estamos maltratando, nos estamos lastimando porque creemos que es que todo lo estamos haciendo mal nosotros. Pero no somos los adultos los que pensamos así. A veces, claro, entramos en incoherencia, porque yo puedo decir, vale, sí, que yo sí soy suficiente, pero el cuerpo que aprendió toda la vida que no es verdad, que no es suficiente, entonces, claro, el cerebro le dice, yo soy suficiente, y el cuerpo le dice, mentiras, usted no se siente suficiente. Entonces entramos en una incoherencia. Por eso es que es tan importante la meditación. Y empezar al verlas, comenzar a ir a hacerlo diferente, paso a paso. No es de un día para otro, pero seguro que se puede comenzar a sanar esas heridas. Ay, hay alguien más que se conectó por acá. A ver, ¿quién me faltaba? Bueno, yo creo que era la amiga de Alexandra. Bueno, entonces, chicas, ¿conectaron con alguna, se sintieron identificadas con alguna de esas heridas? Seguro que... Sí, claro que sí, como de la humillación y el abandono. El abandono, vale, muy bien. Yo ya les dije que yo me siento identificada con la de humillación, con la de abandono y con la de traición. ¿Quién da más? Con todos. Ya. Otra con todas.
Muy bien. No pasa nada, lo importante es identificarlas. Ve, ya vamos. Es verla. Muy bien. Alexandra también con todas, vale. Bueno, yo con la injusticia. Vale, muy bien. Con la injusticia. Bueno, pues muy bien. Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, chicas? Lo primero es empezar a conectar con nosotros. Ahora que ustedes se conectaron con esas heridas, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Las chicas que han trabajado conmigo, ¿qué es lo primero que hay que hacer para conectarnos con nosotras mismas? ¿Qué hay que hacer? Permitirnos sentirlas. Eso. ¿Y cómo no es? Y no juzgarnos. Eso. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Nos vamos a abrazar. Y van a conectar. ¿Podrías mencionarlas otra vez? Qué pena. Es para la chica que acaba de ingresar. Ella hasta ahora nos acompaña. Ay, caramba. Bueno, pues tenemos la ira. Dime. Sí, que gracias. Vale. Disculpa, solo mencionarlas, ¿sí? Sí, no te preocupes, que no sé si alguien tiene prisa, yo no tengo tanta prisa. Entonces tenemos la herida de rechazo, la herida de abandono, la de humillación, la de injusticia y la de traición. La de abandono es cuando nos hemos sentido ausentes de padre o de madre, no porque se hayan ido, sino porque emocionalmente fueron ausentes, nos volvimos dependientes. Entonces comenzamos a adaptarnos y a ser complacientes con la pareja y nos desdibujamos y nos olvidamos de nosotros mismos. La del rechazo, cuando aprendimos que había algo de mal en mí, que mis defectos físicos, o cuando nació un niño y yo quería una niña, cuando me dijeron es que tú estás gorda y es mejor ser flaca. Entonces, o empezaron a criticarme, mis comportamientos y mis conductas fueron señaladas. Entonces no fui aceptada en mi naturaleza. Entonces me quise hacer invisible para que no me vieran, para no sentirme rechazada. Entonces me hice invisible. Quiero pasar desapercibido, que no me vean. Y antes de que me rechacen, yo rechazo para no sentir ese dolor. Por eso el evitativo, ¿no? Que viene ahí a colación. El apego evitativo, el apego ansioso está un poco relacionado con la herida del abandono, con la herida de la humillación, por supuesto. Y el apego evitativo con la de traición, con la de el perfeccionista, esa es la injusticia. Entonces, la del rechazo. La herida de humillación, la máscara, es el controlador. El controlador, el que fue en su infancia o en su hogar, hubo mucha incertidumbre. Un papá borracho que llegaba a lastimar, un papá violento, una mamá violenta, una mamá también alcohólica, y que de repente todo había tranquilidad en casa y de repente ¡pum! Todo estallaba, peleas, discusiones, no, su casa, su hogar no fue un lugar seguro. Entonces crece con esa necesidad de controlar todo para que no vuelva a pasar, para que no haya incertidumbre. Por eso esa necesidad de controlar, para que no vuelva a haber esa incertidumbre y yo vuelva a sentirme con miedo y con dolor, sobre todo con miedo, porque cuando esas situaciones pasan, lo que hay es miedo. Por eso controlo. Y al haber control, lo que hay detrás del control es el miedo, ¿vale? La herida de la humillación. Ay, no, esa era la de traición, perdona, la de traición. Control, traición, miedo. ¿Ya? Pues volvimos. La de la humillación es la máscara la máscara del rescatador, la que hace todo por todo, la que cuida, la que da, la buena, dice Ana Maris, la ambulancia andante, la que está para todos, la que cuida a todos, la que está emocionalmente para todos.